Hola amigos y bienvenidos a un video acerca de un tema que creo que es bastante interesante, que son los tránsitos planetarios que está experimentando el presidente argentino Javier Milei. Y esto es algo que la verdad que no he visto en otros astrólogos que hayan analizado esto. Bueno, quizás alguna vez que se analizó alguna carta de Milei o alguna cosa se analizó los tránsitos, pero así que vamos a mirar la carta. Es decir, acá tenemos dos cartas, es decir, la carta de Javier Milei adentro con los planetitas en azul, podemos decir, la carta que está afuera, que en el círculo exterior, que son los tránsitos planetarios. Estos tránsitos planetarios los tomé exactamente para el 9 de julio del 2024 a las 0 horas, que era cuando iba a comenzar el Pacto de Mayo, la firma del Pacto de Mayo. Lo tomé en esa fecha en forma arbitraria y simbólica, es decir, no cambia mucho. Es decir, ustedes saben que los tránsitos planetarios, por lo menos así como lo interpreto yo, lo importante de los planetas son los planetas lentos, es decir, de Júpiter, digamos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Es decir, los otros planetas, quizás Marte tenga cierta injerencia como tránsito también, pero son planetas personales que dan vuelta, digamos, Marte tarda 2 años en dar la vuelta al zodíaco, así que digamos, en 2 años, en un año toca, digamos, todos los planetas, recorre la mitad del zodíaco, se aspecta a todos los planetas, así que y solamente duran unos días o un par de semanas los tránsitos de Marte. Así que no son súper relevantes. Yo me concentro en los tránsitos, bueno, sobre todo de los planetas lentos, de los transpersonales y de los planetas, de los 7 planetas tradicionales de Júpiter y Saturno, ¿no? Así que bueno, vamos a analizar cuáles son los planetas que tiene Javier Milei, porque esto es algo súper interesante. Y acá vamos a empezar por el más lento de todos, que es Plutón. Plutón está en esta carta, bueno, retrógrado en lo que sería el primer grado, el segundo grado, es decir, el grado 1 de Acuario, ¿no? Es decir, que está volviendo hacia Capricornio. Y está transitando al final de la casa 7 de Javier Milei. Ingresó a esa casa 7 alrededor del año, empezó a tener influencia, yo diría, alrededor del año 2006, 2007, ¿no? Porque Javier Milei tiene la casa 7, el descendente, o sea, la cúspide de la casa 7 en los 27 grados de Sagitario, lo cual demuestra que un poco antes de que Plutón ingresara en Capricornio, que ingresó en el año 2008, ya estaba afectando, ya estaba ingresando en la casa 7 natal de Javier Milei. ¿Qué significa un tránsito de Plutón por la casa 7? Bueno, que va a haber una transformación muy grande en todo lo que tiene que ver con la casa 7, o sea, la pareja, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. La pareja, los socios. Pero la casa 7 tiene otro significado. Es decir, la casa 7 básicamente es el otro que nos complementa, el otro que es nuestro espejo. Entonces puede ser desde un punto de vista más positivo, es decir, la pareja, el socio, ¿no? Es decir, la persona que nosotros elegimos para que nos complemente. Pero también es el otro, es el enemigo, ¿no? Es decir, en la astrología no hay distinción entre pareja y enemigo. Es decir, el otro es el otro que me complementa, ya sea desde un punto de vista positivo o un punto de vista negativo. Entonces, cuando vamos, este tránsito suele o puede traer dos cosas, y me parece que en el caso de Javier Milei trajo las dos, así que vamos a enumerarlas. La primera cosa, si vamos a pensarlo desde el punto de vista de los enemigos, cuando Plutón es el planeta que tiene que ver con lo poderoso, con lo oscuro, ya lo vimos, yo hice un montón de videos acerca de Plutón en los signos, ¿no? Entonces, cuando pasa por una casa, o cuando pasa por un punto X, pero digamos cuando entra en una casa astrológica, por un lado empodera cuestiones que tienen que ver con esa casa, pero por otro lado es como que uno siente que en esa casa hay una presencia muy tóxica, muy peligrosa, que amenaza la vida, ¿no? Plutón es la muerte, ¿no? Hay un poder muy grande, ¿no? Es la bomba atómica, ¿no? Como que ahí puede haber una explosión atómica y destruirse todo, ¿no? Que eso es un poco lo que significa el paso de Plutón. Y entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a tener la sensación, o una de las posibilidades de un tránsito de Plutón por 7, es que uno empieza a tener la sensación que de repente que tiene enemigos muy poderosos, que hay gente muy poderosa y muy oscura, ¿no? Y muy tóxica, que viene por uno, ¿no? Que son el enemigo poderoso, ¿no? Que entonces surge un poco todas las paranoias. Es decir, Plutón transitando en casa 7 puede ser perfectamente una persona que se pone paranoica, hablando de que los enemigos lo están yendo a buscar, lo están controlando, lo están vigilando, ¿no?
Y en el caso de Javier Milei tenemos de alguna manera esta manifestación del tránsito de Plutón por casa 7, porque él es en estos años donde empieza a denunciar públicamente que el socialismo es un enemigo que empobrece a los pueblos, bueno, que destruye la vida de los humanos, y se pone un poco con esta especie de paranoia, podríamos decir. Digo paranoia porque no es una discusión, es decir, Milei lleva esta discusión supuestamente racional e ideológica con un peso emocional muy grande, ¿no? Es decir, él todo el tiempo está, digamos, yendo a los otros países y a dar discursos, a hablar del peligro del socialismo, de que digamos, nuestras vidas están amenazadas por el socialismo, nuestras vidas están amenazadas digamos, por la izquierda internacional, por el comunismo, ¿no? Y insultó a China, insultó a todos los que son medio de izquierda, ¿no? Y bueno, este nivel de paranoia o no quiero decir paranoia, pero de intranquilidad, de sensación de que el otro me viene a buscar para destruirme, es muy típico de un tránsito de Plutón en la casa 7. Y quiero explicar por qué esto es así, porque recordemos que la casa 7 es opuesta a la casa 1, por supuesto, y la casa 1 es aquello que tiene que ver con mi yo, ¿no? Aquello que yo considero propio. Esto es algo que vean las cartas que yo hice acerca de los famosos, o las cartas, bueno, yo hice unos videos acerca del significado de cada casa. Pueden ver el video de la casa 7, la casa 1, ¿no? Es decir, busquen esto en mi canal de YouTube, porque todo esto está. Eh, la, Decía, la casa 7 es la opuesta a la casa 1. Entonces, si la casa 1 es la casa que muestra un poco quién soy yo y con qué energía se identifica mi ego, la casa 7 es la casa del otro, ¿no? Entonces yo, justamente, como yo no tengo contacto con las energías que hay en la casa 7, tengo que ir a buscarme otro que manifieste esas cuestiones por mí, ¿no? Es muy común personas con Venus en la casa 7 que se vayan a buscar una pareja que tenga cualidades venusinas, ¿no? Porque no pueden expresar Venus por sí mismos, necesitan tener como una pareja venusina. Yo esto lo he visto en casos bastante trágico, no trágico, pero molestos, que conozco una mujer que es muy hermosa, de que en un momento salía con una persona como muy escorpiana, por decir, que tenía una característica muy posesiva, ¿no? Con ella, y ese hombre tenía Venus en el descendente, entonces cada vez que se peleaban él después la iba a buscar, y la iba a buscar medio desesperado, porque claro, si ella no estaba, o si no tenía una mujer hermosa al lado, él sentía que no podía expresar Venus, entonces estaba deprimido, ¿no? Lo mismo y con Plutón, digamos, lo mismo ocurre con un Plutón en 7, es decir, lo que sentimos es que de repente aparece afuera otro que tiene esa característica plutoniana, entonces es la muerte, la amenaza de muerte, el poder, alguien muy poderoso, todo lo que significa Plutón, porque al estar en casa 7 no nos podemos hacer cargo. Por otro lado, la energía de Plutón es una energía que es muy, muy, muy inconsciente. Es muy difícil que una persona digamos, se identifique con Plutón. Generalmente Plutón está puesto afuera, ¿no? Quizás algunas personas que tengan Plutón en el ascendente se pueden identificar con energías plutonianas, ¿no? Es decir, y tienden a ser personas bueno, que tienen una energía como muy profunda, muy oscura, muy intensa, muy escorpiana, podríamos decir, desde el punto de vista más de astrología más moderna, ¿no? Y entonces, claro, generalmente un tránsito de Plutón por la 7, al ser un planeta que nos cuesta mucho tomar como propio o aceptar como propio, es decir, todos tenemos Plutón en la carta en algún lado, y cuando Plutón está en tránsito, ese Plutón nos viene a pedir que nosotros modifiquemos, que es un Plutón nuestro, ¿no? Porque es nuestro tránsito, nuestra carta, ¿no? Pero claro, en la casa 7 lo que tiende a ocurrir es, bueno, yo no tengo nada que ver con Plutón, viene otro de afuera a expresar esa energía plutoniana, y entonces, nada, esto le da a Milei hace, digamos, casi diría unos 18, 20 años, debe estar un poco con la paranoia de que los enemigos lo vienen a buscar, a destruir su mundo, a destruir sus valores, ¿no?
y que son, digamos, que hay enemigos muy poderosos a los cuales hay que combatir, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista un poco más, más desde la otra acepción de la casa 7, que es la pareja, esto suele dar que aparece una pareja con ciertas características plutonianas, ¿no? En el caso de Milei sabemos que no tiene pareja, digamos, técnicamente hablando, en cuanto a una esposa o a una novia, o puede tener romance. Es una carta, yo ya la analicé varias veces, es una carta donde él puede tener algunos romances o algunas cuestiones así medio cortas, pero le cuesta mucho todo lo que es el funcionar de a dos, el funcionar abrirse al otro, el tener relaciones, ¿no? Lo cual lamentablemente es algo que suele darse mucho en personas que están obsesionadas con el poder, ¿no? Fíjense Putin, que es una persona que nunca lo quisieron de chico, no sé si fue huérfano, los padres directamente no le prestaron atención y después se obsesionó con tener el poder, ¿no? Que generalmente Hoyo habla mucho de esto, ¿no? Dice que si una persona está feliz con las relaciones, no necesita gobernar el mundo, gobernar un país, gobernar a los otros. Pero bueno, todos los políticos tienen estas cuestiones, no es solamente Milei. Pero bueno, Milei no tiene una pareja, digamos, tradicional, pero sí tiene una alianza muy fuerte con su hermana. Recordemos que Milei es ascendente Géminis, ¿no? Entonces, en el ascendente, la persona con ascendente Géminis siempre aparece una figura, o un hermano, o una hermana, o una persona que hace el papel de hermano o hermana, que es fundamental en la vida de la persona, ¿no? En el caso de Milei es literalmente la hermana, ¿no? Entonces fíjense que Milei hace toda una alianza política con la hermana, a la cual llama el jefe, ¿no? Es decir, Plutón es el planeta del poder, ¿no? Y la hermana trae, esto es interesante, porque la hermana es un poco aliada en el gobierno de Santiago Caputo, que Santiago Caputo es el asesor de imagen del gobierno, pero algunos lo llaman el mago del Kremlin, es un poco el que está atrás de la candidatura del hijo y de la vuelta, algunos dicen que la vuelta de Estiuso a lo que era la CIDE, ¿no? Y a la AFI, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a aparecer socios o figuras plutonianas aliadas a la persona, ¿no? Con un tránsito de casa 7, ¿no? Una hermana empoderada, es decir, una hermana que aparece como en un rol de casa 7, que de repente es la que hace los manejos un poco más oscuros del poder, ¿no? Cuando digo oscuros no necesariamente estoy hablando de, digamos, oscuros que trabajan en las sombras, ¿no? No necesariamente que esté haciendo algo ilegal o ese tipo de cosas. Aunque con Plutón la línea de lo que es legal y lo que no es legal se desdibuja mucho. Plutón es Plutón y no le tiene que dar explicaciones a nadie. Así que bueno, vamos a pasar a otro tránsito que es el tránsito de, digamos, el siguiente planeta, si lo tomamos de los más lentos a los más rápidos, que es Neptuno, ¿no? Y acá está el gran planeta Neptuno, que es el planeta que Milei más detesta, ¿no? Que es el planeta que nos dice que todos somos uno, que las divisiones que hay en este mundo, digamos, entre las personas son divisiones artificiales, porque en el fondo todos compartimos el mismo espíritu y la misma vida y somos parte de un todo divino, ¿no? Y claro, a los capitalistas no les gusta esto porque el primer punto de los capitalistas es la libertad privada, la libertad del individuo. Entonces, si viene un planeta a decirnos que en realidad no somos individuos, se nos cae el capitalismo por la borda, ¿no? Entonces este es como siempre digo, Neptuno tiene más que ver con estas ideologías que tienen que ver con el socialismo, el comunismo, el todo es de todos, ¿no? El todo tiene que ser de todos, vamos a compartir la riqueza, vamos a ayudar al que menos tiene, porque también es el planeta que tiene que ver con el rol de ser el salvador del que sufre, ¿no? Cuando las personas son muy neptunianas es común que tengan, que cuando tienen un Neptuno muy fuerte, un Piscis muy fuerte, es común que caigan en ese rol de yo voy a ser el salvador. Entonces por ahí tienes esas personas que tienen no sé, una esposa alcohólica y se pasan la vida tratando digamos, de ser el salvador, de ser la persona que los atiende, ¿no? Y de sacrificarse por el otro, todo ese tipo de cosas. Bueno, Neptuno está desde más o menos el año, déjeme calcular, 2015, 2016 en su
casa 9, ¿no? Transitando la casa 9 de Javier Milei, lo podemos ver ahí arriba. Y lo que es más interesante, le está haciendo una oposición fuera de signo a su Marte, sí, le hizo una oposición a su Plutón en los 28 grados de Virgo, perdón, y le está haciendo una oposición a Marte. Está un poco fuera de signo porque la oposición recién se va a activar cuando Neptuno entre en el 2025 a Aries, ¿no? Pero bueno, evidentemente podemos decir que está tocando ese Marte, ¿no? Vamos al significado de la casa 9. ¿Qué significa la casa 9? Significa la cosmovisión, significa la filosofía, significa también la idea de Dios, ¿no? Entonces, un tránsito de Neptuno por la casa 9 es muy fuerte porque de repente la persona empieza a tener es decir, toda una cuestión de una visión de lo divino y del plano superior como muy elevada, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que haber disparado un poco todos estos estudios que tiene Milei de medio esotéricos de la Torá y que de repente le dio una cuestión religiosa, ¿no? De tener una búsqueda religiosa, ¿no? Curiosamente en el judaísmo, no sé, es algo que no es muy común generalmente cuando la gente tiene un tránsito de Neptuno, o se vuelca más por una cuestión, digamos, por una religión más, podríamos decir, neptuniana, como puede ser el cristianismo, el catolicismo, o directamente por las cosas New Age, ¿no? Se le da por hacer yoga, meditación, o cosas más esotéricas, ese tipo de cosas. Mire, se le dio por el judaísmo, bueno, todo es válido. Así que ese es una de las cuestiones que se puede decir. Digamos, es posible que Milei tuviera un interés personal en cuestiones religiosas. No quiero decir que esto se le activó ahora cuando entró el Neptuno en esta casa, pero Neptuno en esta casa refuerza muchísimo todo lo que es la búsqueda religiosa. No solo es la búsqueda, porque Neptuno no es un planeta de búsqueda intelectual, es un planeta de sensaciones. Entonces nos da la sensación de que hay un Dios, digamos, una cuestión de que lo divino está muy presente en nuestra vida y nos da una necesidad como de manifestarlo y buscarlo y seguir en contacto con esa energía tan, digamos, tan divina y tan elevada que empezamos a sentir y tan intoxicante, ¿sí? Porque el Neptuno cuando aparece se siente como es como si estuviéramos más cerca del paraíso, sentimos como una cuestión así medio ideal, ¿no? Y ahora, el paso de Neptuno por una casa tiene otro significado, que siempre lo digo, Neptuno podemos decir que es el disolvente cósmico, ¿no? Entonces lo que hace es disolver un poco todo lo que cuando pasa por la casa 9, todas nuestras ideas y todas nuestras filosofías preconcebidas que heredamos del pasado, para poder, digamos, dejar de lado la que no sirven y después construir nuevas filosofías, ¿no? Es decir, una filosofía, una cosmovisión más cercana a la verdad. La casa 9 es la casa, justamente era la casa de Dios, y la religión pues es la casa de la verdad, ¿no? Y Neptuno en casa 9 nos dice la verdad última es la verdad espiritual, es la verdad de que todos estamos unidos y que venimos a este mundo simplemente a aprender algunas cosas puntuales, pero nuestro verdadero hogar está en otro lado. Esto es lo que nos dice un Neptuno 9, ¿no? Y estas... a ver, la cuestión cuando pasan estos planetas por una casa es... y esto es algo que todos los que quieran hacer astrología se tienen que preguntar o tienen que saber, es justamente cuánto es capaz la persona de identificarse con esta energía, ¿no? Porque las energías están presentes. La cuestión es, ¿el ego se identifica con esta energía o la considera una energía ajena, ¿no? Y a mí me da la idea que este paso de Neptuno por la casa 9 también es una energía, así como el paso de Plutón por la casa 7, que Javier Milei la considera ajena, la considera como viene de afuera. Entonces, de vuelta, él interpreta este tránsito de Neptuno por la casa 9 como vienen los socialistas y el foro de San Pablo vienen a lavarnos la cabeza a todos para que nosotros seamos socialistas, nos están bombardeando con imágenes nos están adoctrinando a los chicos en las escuelas en contra del capitalismo, y yo no sé si es que están adoctrinando a los chicos en las escuelas contra el capitalismo, que cosa que en parte es así, sino que es su propio tránsito de Neptuno por la casa 9 que le está diciendo inconscientemente aflojar con esas ideas
Si en el fondo todos somos uno, aflojá con esa idea de tan capitalista y tan egoísta, porque el mundo no es así, ¿no? Tenés que tener compasión, tenés que, digamos, abrirte al otro, tenés que dejar de lado los límites entre lo tuyo y lo mío, ¿no? Entonces, de vuelta, Javier Milei, en lugar de entender que ese mensaje que le está bajando en forma más o menos silenciosa, le está bajando a él desde el próximo, desde este tránsito de Neptuno, él lo interpreta como que digamos, el foro de San Pablo está, digamos, tiene una red de espías que están llenándole la cabeza a todo el mundo para inculcar las ideas socialistas, ¿no? Pero bueno, es la manera como que las personas se toman o nos tomamos los tránsitos planetarios, ¿no? Es decir, no todo el mundo es capaz de ver que los planetas nos están ocurriendo a nosotros y que ese es mi Neptuno o su Neptuno, ¿no? Y que no tiene nada que ver con algo que esté pasando afuera. O en todo caso, si eso está pasando afuera, es una reflexión o es un reflejo, ¿no? En ese sentido, de algo que está viendo afuera es un reflejo de algo que le está ocurriendo en su propia psique, ¿no? El hecho de que Neptuno toque Marte no es un tema menor, porque Marte, ¿qué es? Es el planeta de la individualidad, es el planeta del yo, es el planeta con el cual yo voy a buscar aquello que yo quiero, yo voy a buscar aquello que necesito, yo voy a buscar aquello que creo que necesito para sobrevivir, ¿no? Por eso es el planeta del guerrero, de la asertividad, del ir a buscar las cosas, de pelear por las cosas, ¿no? También es el planeta que tiene que ver con los instintos, digamos, biológicos, pero también los instintos sexuales, ¿no? Entonces, cuando Neptuno toca Marte, fíjense que yo tuve en un momento un tránsito de Neptuno y Marte cuando era bastante más joven. Yo en ese momento iba a un astrólogo y le digo, son dos energías que no tienen nada que ver, y él me dice, bueno, pensá que desde cierto punto de vista son Dios y el diablo, ¿no? Es decir, por simplificarlo mucho, es decir, Marte tiene que ver con todas las energías instintivas, el fuego, ¿no? La cosa de salir a pelear, el hierro, ¿no? Y Neptuno tiene que ver con el paraíso, con esta cosa paradisíaca, ¿no? Entonces, claro, cuando la energía de Neptuno empieza a disolver la energía de Marte, esa energía, digamos, tan individualista, tan egoísta, si se quiere, es decir, la persona puede reaccionar si tiene ese tipo de ideología como la que tiene Milei, digamos, proyectando esta energía afuera, ¿no? Entonces Javier Milei empieza a decir o refuerza un poco su denuncia de que viene el socialismo está destruyendo la capacidad del individuo, la capacidad de la libertad individual, la capacidad del individuo de lograr cosas, ¿no? Hay que ver que ese Marte ya está tocado, podría decirse, por un sextil también fuera de signo con su propio Neptuno natal. El propio Neptuno está en los 29 grados, 29 minutos de Escorpio, entonces podría tomarse con que está en un sextil fuera de signo, ¿no? Entonces, de vuelta, él ya tiene, y ese Marte, esto lo dijimos 1000 veces, Javier Milei lo tiene en exilio en Libra, ¿no? No es un buen Marte, es un Marte digamos que le cuesta ir a pelear por las cosas porque está en Libra, ¿no? Es decir, está en el signo de su detrimento, ¿no? Entonces un Marte en el signo de su detrimento doblemente tocado por Neptuno, bueno, es un Marte que está funcionando muy mal, ¿no? Entonces es lógico que una psique, digamos, que no comprenda lo que está pasando, como evidentemente la de Javier Milei, que no está comprendiendo estos tránsitos, lo que haga es se emperre en denunciar que digamos, que el socialismo está destruyendo la capacidad del individuo de actuar en forma individual, ¿no? Porque es la manera que él pone en palabras lo que está sintiendo a través de estos tránsitos energéticos, ¿no? Y fíjense qué importante es para comprender a las personas, comprender este tipo de cosas, ¿no? Pues todo lo que es Javier Milei, el fenómeno de Javier Milei, hay una buena parte que se entiende mirando estas cartas, no se entiende como fenómeno político. Por supuesto, el hecho de que Javier Milei, lo que sí es un fenómeno político es el hecho de que un montón de gente haya votado a Javier Milei y sostenga un poco a Javier Milei o apoya a Javier Milei, digamos, desde lo colectivo, porque es evidente que
parte de todo lo que dice Milei resuena con las personas después de 20 años, sobre todo de un ciclo kirchnerista que tuvo mucho de neptuniano y nos dejó con millones de planes y con esta idea de que el individuo, digamos, tiene que estar, digamos, salvado por el Estado porque uno no puede hacer nada por sí mismo. Es decir, eso es, digamos, la Argentina siempre tiene un péndulo, ¿no?, entre ideas que son más neptunianas y más uranianas. Entonces ahora estamos en el péndulo que se va para el lado del uraniano, ¿no? Entonces Milei, digamos, la energía de Milei o el discurso de Milei tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel, digamos, del inconsciente colectivo y de los cambios cósmicos que están ocurriendo en este momento, ¿no? Pero si tomamos a Milei como una persona individual, un poco, bueno, la razón por la que él está obsesionado por ciertos temas y denunciando ciertos temas, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Hay otros, a ver, yo no quiero perderme porque si empezamos a analizar la carta, vamos a pasar un video de 5 horas y no tiene sentido. El Plutón S está haciendo una cuadratura al Sol, esto es algo que ya venían... Está haciendo, bueno, ahora una cuadratura fuera de signo, cuando pasó por los 29 grados de Capricornio hizo una cuadratura al Sol. Pero eso creo que tiene que ver con la transformación de su rol público y de su identidad, es decir, pasa a ser de ser un economista a ser un presidente, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con todo con eso. Vamos al siguiente planeta, que es Urano. Urano, acá Milei lo tiene transitando al final de la casa 11, ¿no? Está en los 26 grados de Tauro, una cosa así, haciendo oposición casi partir a su Venus, ¿no? Es decir, fíjense que todos estos planetas le están tocando planetas personales, ¿no? Y no solo le está haciendo una oposición a su Venus, sino que digamos, hizo una conjunción con su Saturno, que está en Tauro, que está haciendo el Saturno ese una oposición al Venus natal, ¿no? Un Venus en Escorpio que de vuelta está en detrimento en Escorpio, funciona medio mal ese Venus, ¿no? Y si sabemos que Venus en Escorpio, los que tienen Venus en Escorpio se enojan porque dicen que yo hablo mal del Venus en Escorpio, pero bueno, es un Venus que tiene una característica muy escorpiana, que es muy intenso y tiene esa cosa de, bueno, o estás conmigo o sos mi enemigo, ¿no? Es decir, Milei tiene mucho eso, ¿no? Es decir, todos los que no están con él son... no, son socialistas que quieren el foro de San Pablo o están trabajando, o están ensobrados, o están en contra o están luchando por mantener sus privilegios y sus intereses y para perjudicar a la gente, ¿no? Entonces nadie puede pensar diferente de él si no tiene una agenda propia. Me parece que es esa cosa medio intolerante, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el significado de Urano transitando la casa 11? Bueno, Urano nos da... bueno, Urano sabemos que es el planeta que viene a cambiar estructuras nuevas, a traer estructuras nuevas y traer ideas nuevas, ¿no? Ese planeta también es el planeta de lo anticonvencional o de lo que no es convencional. Entonces con Neptuno en 11... uno generalmente se busca grupos de gente que son uranianos, que son fuera de lo común, que son digamos, gente, digamos, poco convencional, con ideas nuevas, con ideas ¿no? Que todavía no fueron adoptadas, de vanguardia, ¿no? Podrían decir, cuando yo tuve hace unos 20 años este tránsito, y bueno, estaba metido en círculos que tenían que ver con el arte y cosas por el estilo, no quiero contar mucho de mi vida, y terminé, bueno, un poco en el under de Buenos Aires, en toda una serie de lugares de la noche donde se hacían performances, donde estaba lleno de extranjeros, gays, y había muchos también transexuales, travestis, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hace 20 años, cuando eso no estaba de moda, ¿no? Y mi familia estaba un poco preocupada porque yo le mostraba a veces la foto de las cosas a los lugares donde iba, y decía, ¿dónde salieron todos estos bichos raros, ¿no? ¿Qué haces al lado de un travesti lleno digamos, con una boda de pluma, ¿no? Yo no venía de un círculo así, ese tipo de gente no era común, ¿no? Por decirlo así, en mi familia. Le llamaba mucho la atención. Después, cuando Urano se fue de mi casa 11, pasé a juntarme con gente más, entre comillas, normal, ¿no? Ahora, Milei yo no lo veo el tipo de perfil de andar juntándose con transexuales, travestis y extranjeros, pero... Bueno, extranjeros sí, mientras sean conservadores.
Pero bueno, recordemos que Urano tiene la característica de ser también el planeta opuesto a Neptuno en cuanto a las ideas, mientras que Neptuno trae ideas colectivistas, porque nos enseña que todos somos uno. Urano trae ideas que tienen más que ver con la libertad individual. Y acá sí creo que este es un planeta con el cual Milei sí se identifica, porque se empieza a juntar de repente acá, es decir, estas ideas de Milei de la libertad, los libertarios, la libertad de comercio, la libertad para el individuo, sí, digamos, son ideas con las cuales Javier Milei se puede identificar, entonces no las pone en los otros, no ¿cómo se llama? No proyecta estas ideas afuera, sino que él se hace cargo de esta energía y de alguna manera empieza como a formar parte de grupos o a juntarse con gente, o arma incluso un partido, un grupo de gente que defiende las ideas uranianas de la libertad individual, las reformas. Fíjense que ese Urano está en Tauro y él, digamos, se hace famoso porque dice que hay que dinamitar el Banco Central, digamos, hacer toda una profunda reforma económica nunca vista en el país. Todo esto tiene que ver con ese tránsito de Urano en Tauro, ¿no? El hecho de que le esté tocando Venus, a ver, normalmente una oposición de Urano a Venus traería sobre todo romances fuera de lo común, o con personas fuera de lo común, o romances muy, digamos, inesperados que vienen de un momento a otro. Puede que algo de eso le pase a Milei. Pero bueno, también podemos decir que es decir, Venus es aquello que nos da la felicidad, de aquello que consideramos valioso, ¿no? Justamente tiene que ver con los romances, tiene que ver también con el dinero, porque Venus nos señala aquellas cosas que son importantes para nosotros. Por eso también ese planeta de la seducción, el signo, yo hice toda una serie de videos acerca de Venus, ¿no? Si tenemos Venus en determinado signo, vamos a sentir que si queremos seducir a alguien tenemos que usar la energía de ese signo, porque nosotros consideramos que esa energía de ese signo es muy valiosa y queremos que nos aprecien por eso. Todo el mecanismo inconsciente es ese, ¿no? Entonces, con Urano tocando Venus, yo creo que lo que se dio es esta un poco adopción de Milei de todas estas ideas liberales, que obviamente ya las tenía, pero bueno, reforzar la cuestión de la libertad, viva la libertad carajo, ese tipo de cosas, ¿no? Más que traerle un romance fuera de lo común, aunque eso no podemos descartarlo, no sabemos en qué, digamos, nominalmente Milei ahora se peleó con la novia que tenía y ahora está solo, pero no, con Fátima Flores, ¿no? Pero no sabemos en qué anda o en qué no anda. Bueno, pasemos a lo que serían, estos son los planetas transpersonales. Miremos un poco los planetas sociales, que serían Saturno y Júpiter. ¿Dónde está Saturno? Saturno está en su casa 9, haciendo un sextil al Saturno natal. Bueno, Saturno en la casa 9 suele traer, digamos, la necesidad de reformar la cosmovisión, la manera de pensar. Es decir, Saturno cuando pasa por una casa nos obliga a cambiar la estructura de esa casa. Es como un inspector que viene y dice, bueno, a ver qué cosas hay que cambiar acá, qué cosas no funcionan, ¿no? También la energía de Saturno, ya sabemos que es esta energía conservadora. Entonces cuando Saturno entra en la casa 9, ciertas personas pueden tener una especie de profundizar una energía conservadora o una manera de pensar conservadora, y Javier Milei justo se le dio por ir a juntarse con que él tiene. Yo ya hice un video acerca de esto, Saturno en la casa 11, o sea, grupos conservadores, ¿no? Fíjense que volviendo al Urano en la casa 11, qué contradicción que hay, porque él tiene Saturno natal en la casa 11 y está transitando Urano, que es muy difícil expresar en una casa Urano, y aunque sea en tránsito, y a Saturno natal, ¿no? Porque por un lado eso nos obliga a ser saturnino y a ser uraniano al mismo tiempo, y eso es muy difícil, ¿no? En el caso de Milei yo creo que él lo logra siendo, digamos, juntándose con grupos conservadores como Bolsonaro, los de Vox, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tomando el aspecto de Urano, que tiene que ver con
bueno, las ideas económicas de reforma y de comercio, ¿no? Y de libertad de comercio, ese tipo de cosas. Mencionaba antes de ir a Saturno, mencionaba que Urano le pasó por su Saturno natal. Esto trae, sí, cuando Urano transita por el Saturno natal, que generalmente pasa una vez al año, perdón, una vez al año, no, perdón, una vez en la vida, porque Urano da la vuelta cada 84 años al zodíaco. Bueno, trae un cambio muy grande de la estructura de la vida de la persona, ¿no? Y en el caso de Milei, bueno, fue electo presidente y su vida no va a volver a ser como era, ¿no? Pero bueno, volviendo al Saturno en la casa 9, por un lado ese Saturno le está exigiendo que revea parte de lo que es su cosmovisión y su manera de ver las cosas y su filosofía, ¿no? Y por otro lado está haciendo que que su filosofía se torne más conservadora y más saturnina, ¿no? Y más materialista, y más, sobre todo más conservadora. En el caso de Milei, yo creo que cuando aparece Saturno él va directamente a la cosa conservadora, ¿no? Así que, paradójicamente un Saturno en la casa 9 que da estas ideas conservadoras y estas ideas es decir, conservadoras no solo desde lo político conservador, sino que da ideas como muy estructuradas, ¿no? Entonces es raro que alguien que tenga esas ideas supuestamente uranianas de libertad, de abrir la cabeza y qué sé yo, tenga por otro lado una manera de pensar, sí, porque lo que da es una manera de pensar rígida, ¿no? Y yo ya hice videos hablando de esto, es decir, en el video que hablaba de las casas, cuando explicaba la casa 9, decía que personas, por ejemplo, Ratzinger, el que fue el Papa Benedicto XVI, tenía Saturno en la casa 9, ¿no? Entonces Saturno en la casa 9 nos da una persona que defiende un dogma, ¿no? El dogma de la Iglesia Católica. Él era de la oficina del dogma de la defensa católica. Entonces cuando ocurrió la epidemia de SIDA, él era uno de los que estaba en contra de usar preservativo, porque eso iba en contra del dogma de la Iglesia Católica. Entonces él prefería que la gente se muriera de SIDA y no que no que usara preservativo, ¿no? Entonces eso nos da, Saturno en la casa 9 nos da esa clase de gente bastante horrible, ¿no? Esto es un tránsito y no todo el mundo, no estoy diciendo que Milei vaya a pensar así, pero paradójicamente justamente se supone que alguien que se muestra como el que viene a traer las nuevas ideas, al tener un tránsito de casa 9 probablemente esté expresando ideas viejas o ideas de que tienen que ver más con volver al pasado que con ir al futuro. Urano es el planeta del futuro. Antes que nada quiero mencionar algo que me olvidé, ¿no? Fíjense que Milei tiene un Marte ya de nacimiento en mal estado porque está en Libra, que es un signo de su detrimento, y está siendo tocado, o sea, digamos, disuelto por la energía neptuniana, ¿no? Entonces Javier Milei organiza un desfile militar y desfila él en un tanque, ¿no? De guerra, como afirmando su Marte, ¿no? Es decir, eso es algo que es evidentemente psicológicamente compensatorio, ¿no? Es decir, yo intento, además fíjense que, Marte tiene que ver con la energía sexual y obviamente si hay algo que es un símbolo fálico, es un tanque de guerra, ¿no? Que tiene un cañón largo en la punta. Fíjense de qué manera hay una compensación, un intento de compensación psicológica por ese Marte que está funcionando mal, porque está tocado, no mal, pero que está siendo tocado y lavado por Neptuno, ¿no? Esto me parece muy interesante. Y bueno, vamos a mirar Júpiter, que es lo otro que hay que mirar, y Júpiter le entró a Milei en la casa 12, ¿no? Porque él tiene descendente al final de Géminis, está al principio de Géminis. Un Júpiter en la casa 12 tiende a ser bueno, ¿no? Es decir, se dice que una persona tiene una especie de suerte y es como si la suerte lo acompaña y no se sabe bien de dónde viene, porque la casa 12 es una casa oculta, ¿no? Sería una interpretación así medio de manual muy rápida, ¿no? Y es posible que Milei esté viviendo esto, ¿no? Fíjense que Milei también está hablando de la cuestión de las fuerzas del cielo que lo acompañan. Bueno, tener un Júpiter transitando por la casa 12 da esa sensación de decir Dios está de mi lado o la suerte me acompaña o la fortuna me acompaña, ¿no? Hacia fin de año, dentro de un año, a principio del año que viene, Júpiter le va a pasar por su ascendente, esto le va a traer buena suerte, expansión, ¿no?
Entonces yo creo que, a ver, de vuelta, los que estén pensando que Milei va a caer de un momento a otro, yo no veo que acá que esta sea una carta de alguien que va a caer en un momento, de un momento a otro. Al contrario, le va a venir un año, hacia fin del año que viene, de cierta buena fortuna, ¿no? Con Júpiter en el ascendente, pero, y bueno, después Júpiter va a transitar su casa 1, ¿no? Así que va a tener, cuando esté en Cáncer, ¿no? Porque la mayor parte de la casa 1 de Milei, si bien tiene ascendente Géminis, está en Cáncer. Así que yo creo que va a tener un periodo de cierta de cierta popularidad, de cierta expansión y de cierta buena fortuna, ¿no? Que ojalá, porque es el presidente de todos los argentinos, si a él le va mal, no va a ir mal a todos. Es posible que cuando a partir de un año Javier Milei empiece a engordar. Esto suele pasar cuando Júpiter transita la casa 1, suele haber una expansión. La casa 1 es el cuerpo, entonces suele haber una expansión del cuerpo y uno engorda un par de kilos. Pero bueno, estos son detalles. Así que bueno, nada, ya hice un video bastante largo. Quiero que... y el propósito de esto no tiene que ver con Milei, con hablar de política ni nada. Es más, creo que este video lo van a disfrutar más personas que no sean argentinas o personas que lo miren en un futuro cuando Milei ya no sea presidente y podamos ver un poco que... No, porque me parece que lo valioso de este tipo de videos es que la gente comprenda cómo los tránsitos de alguna manera bueno, modifican o condicionan lo que le está ocurriendo a la persona y las ideas que de repente aparecen en la persona y cómo la persona incluso se obsesiona con ciertas ideas o ciertas áreas de la vida se activan, ¿no? Y en el caso de Milei me parece que justamente uso el caso de Milei porque es una persona pública y que todos estamos un poco pendientes de lo que lo conocemos y sabemos cómo es su personalidad y qué le está pasando, ¿no? De vuelta, no estoy ni a favor ni en contra de Milei. Me estuvieron acusando en los comentarios de que yo soy liberal, de que yo soy ultraliberal. Algunas personas me dicen que yo soy ultraliberal, otros, los de que son de Milei, me dicen que soy de izquierda. No soy ni una cosa ni lo otro, porque ya lo expliqué por qué, porque me parece que las ideologías son neptunianas. Esto yo lo expliqué varias veces. Entonces, cuando una energía, cuando el hecho de que la ideología sea neptuniana significa que no tiene sentido. A ver, que la promesa de cualquier ideología siempre es irrealizable, porque al ser neptuniana nos muestra un paraíso que es inalcanzable, ¿no? Entonces yo no creo ni en la utopía socialista de que si todos vamos con la solidaridad y el Estado empieza a repartir riqueza, vamos a llegar al paraíso de la igualdad y la felicidad, porque eso no se va a dar nunca. Y tampoco creo en el desvarío de que si abrimos la economía y dejamos que el mercado regule todo, vamos a llegar a esa felicidad por el lado de la libertad de mercado, porque tampoco eso también es irrealizable. Entonces, en ese sentido, soy cínico con todo tipo de ideología. Sí creo un poco en un péndulo. Entonces sí me parece que el péndulo se fue demasiado para el lado de que el Estado tiene que ser grande, que el Estado tiene que ocupar el 50% del PBI. Entonces ahora va a ser bueno que el Estado se achique un poco y que podamos que baje la inflación y que podamos darle más cuestión a los privados, eso sí, pero después cuando el péndulo se vaya por otro lado, va a ser necesario de vuelta como pasó al fin del menemismo, de la Rúa, bueno, que fue una buena idea empezar a dar planes sociales y reactivar la economía, hacer una cosa más keynesiana de que la economía empezara a estar activada desde el Estado. Entonces ese tipo de cosas depende del momento que se están viviendo, ¿no? Entonces por eso yo no creo en ideologías rígidas, no creo, es decir, me parece que se equivocan tanto los que dicen acá, la única ideología es el liberalismo no, el liberalismo sirve para ciertos momentos y la cosa más socialista o más de intervención estatal también sirve en otros momentos. Así que, no, qué sé yo, lo explico o lo menciono para que no se gasten en tratar de descubrir cuál es mi ideología. Yo trato de no tener ninguna ideología. Es más, me parece que las personas que eligen ideologías es porque... es un mecanismo lunar elegir una ideología. Yo me identifico con el socialismo, con el liberalismo, con el peronismo, con el antiperonismo, como, de la misma manera que alguien dice yo soy de River, yo soy de Boca. Es un mecanismo lunar, ¿no?
Así que, bueno, esto es un poco lo que quería contar. Seguramente se me pasó algún tránsito, si ven que alguna cosa no la mencioné, pueden mencionarlo en los comentarios. Y bueno, como siempre les agradezco que me hayan llegado, que hayan llegado hasta acá, que me hayan acompañado. Y bueno, les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.